Muy buenos días, queridos hermanos y también queridos amigos. En el día de hoy vamos a grabar nuestro quinto vídeo acerca del tema de la amargura. Y en esta ocasión veremos este tema de la amargura ejemplificada en el apóstol San Pedro. Bien, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y versículos 61 y 62, leemos lo siguiente. Y vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, lloró. Y ahora en la carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 15, leemos también. Es un consejo que nos da el autor, el escritor de esta carta. Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué razón que lleva el autor de esta carta dándonos este consejo. Voy a volverlo a leer. Nos dice: mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bien, Simón Pedro era un discípulo de Jesús, y cuando el Señor Jesús anunció a sus discípulos que iba a ser crucificado, Pedro afirmó, y además lo afirmó con rotundidad. Pedro afirmó que estaba dispuesto a ir con él hasta la misma muerte, hasta la misma muerte. Sin embargo, cuando Jesús fue traicionado por Judas y llevado para ser juzgado, Pedro se acobardó frente a los que le acusaban de haber estado con Jesús. Esto lo vemos en el capítulo 22 de Lucas, donde dice que una criada lo reconoció y dijo: este es uno de ellos, este es uno de ellos. Y él juró y dijo: yo no conozco a este hombre, yo no lo conozco. 3 veces aseguró que no lo conocía. Yo no conozco a este hombre, no sé quién es este hombre, cuando era un discípulo del Señor, un discípulo querido, llamado por el Señor. El canto del gallo anunciado por Jesús lo devolvió a la realidad. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? En nuestra condición humana, pecadora, que normalmente acostumbramos a devolver mal por mal. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Os lo podéis imaginar. Pero mirad lo que hizo el Señor Jesús. Dice que una mirada tierna del Señor Jesús rompió el corazón de Pedro. Dicen los evangelios que el Señor Jesús, de una manera intencionada, miró a Pedro para que él se diera cuenta que lo estaba mirando con una mirada tierna, una mirada de amor. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? El cual era un verdadero creyente y un verdadero apóstol. Pedro lloró amargamente. Cuando comprendió que el Señor no le devolvía mal por mal, sino que lo miró con una mirada de misericordia, entonces se dio cuenta de su pecado y lloró. Pero además eran lágrimas verdaderas, no eran, como decimos ahora, lágrimas de cocodrilo, no. Lloró y además lo hizo amargamente
por la falta que había cometido. Pero el Señor Jesús, lejos de echarle en cara todo lo que había hecho contra él, lo restauró. Se ocupó de un ministerio de restauración para que él no se consumiese de demasiada tristeza y amargura. Cuando vamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan, vemos 3 veces cómo el Señor Jesús lo restaura, y además lo restaura delante de los otros apóstoles. Más o menos dice la primera vez: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego una segunda vez: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Creo que es así el orden. Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ya te lo he dicho antes. Y luego le dijo una tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? Y dice que Pedro se entristeció mucho de que el Señor Jesús le dijera hasta por 3 veces si lo amara. Y el Pedro, sincero y noble, le dijo: Señor. Dice que se entristeció mucho y le dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que yo hago todo lo que tú quieras. Y el Señor le dijo: pastorea a mis ovejas. Cuando eras joven, ibas donde querías, hacías lo que querías, pero cuando ya seas viejo, habrá otro que te guiará a ti. 3 veces negó al Señor Jesús antes que cantara el gallo, y 3 veces el Señor lo restauró. Bien, en el libro de los Hechos encontramos a un Pedro distinto. Encontramos al apóstol Pedro lleno de celo por su Señor. Aquel que poco tiempo anterior lo había negado, jurando que no lo conocía, ahora lo vemos lleno de valentía. Encarcelado por los escribas y fariseos y por los sacerdotes, por la casta religiosa del pueblo, encarcelado una y otra vez, acusado una y otra vez. Y en los capítulos 3 al 5 vemos la valentía de Pedro, dando la cara y llegando a decirle incluso a las autoridades religiosas que les habían dicho: os prohibimos que habléis más en el nombre de Jesús ni que lo prediquéis. Y Pedro les dijo, lleno de valentía y de valor y sin ningún tipo de temor: juzgad vosotros si no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, obedeceremos al Señor, que nos ha mandado a predicar. Y bueno, y esto ocurre una y otra vez. El apóstol Pedro, lleno de celo por su Señor, es un Pedro distinto. Y ahora viene una aplicación para cada uno de nosotros, queridos hermanos. ¿Estamos afligidos? ¿Estamos llenos de amargura debido a las adversidades de la vida? Sí. En esta vida no todos son camino de rosas. Hay momentos de felicidad y de alegría, y hay momentos donde las adversidades nos visitan. Nos visitan. Por ejemplo, un duelo. Un duelo acerca de alguien que ya nos ha dejado para ir a la presencia del Señor. Una enfermedad incurable, como hay tantas ahora. Cánceres, leucemias, etcétera, etcétera. Una separación. La mujer que me diste, le dijo Adán, creo, al Señor. Aquella mujer que nos prometió fidelidad nos ha dejado y se ha ido con otro. La incomprensión de todos los demás. Porque buscamos consoladores, pero vemos en la palabra que dice que consoladores no los hubo, más bien incomprensión.
Y vienen a decirnos, cuando te ha ocurrido todo esto, algo malo habrás hecho, como le dijeron a Job también sus amigos. La incomprensión de los demás, y así un largo etcétera más. Nos parece inexplicable o incluso injusto, y además la amargura, resultado de todo esto que nos ha ocurrido, nos invade. La amargura. La amargura. Más o menos venimos a preguntarnos, Señor, ¿y por qué yo? Habiendo tanta gente en el mundo y me ha venido a mí esto, ¿por qué yo? ¿Qué es lo que habré hecho de mal? Sí, albergamos muchas veces estas raíces de amargura. Y estas raíces de amargura pueden causar daños, como nos advierte la Biblia. Sí. En la carta a los Hebreos capítulo 12 y versículo 15, en cuanto a la persona de Esaú, el hermano mayor de Jacob, se dice que en él, brotando alguna raíz de amargura, le estorbó. Dice el autor de la carta, para que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Sí. Las raíces de amargura de verdad que nos estorban. Porque mientras mantengamos la amargura contra quien sea, no podremos vivir la paz de Dios y la presencia del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestros corazones. Dice, eliminemos estas ideas antes de que echen raíces y den malos frutos. Raíces de amargura. Y me gusta a mí la frase que emplea la Biblia, asociando a la amargura las raíces. Porque fijaos que un mal de las raíces es que crecen para abajo, es que crecen para abajo. Y cuanto más las reguemos y cuanto más le echemos abono, más para abajo crecerán, más para abajo. Y llegará un momento que se hará tan fuerte esta raíz que ya no podremos arrancarlas. Como aquí hemos arrancado muchas de estas plantas que hay aquí, que con las lluvias y con el sol se han hecho fuertes, y para que se nos vea un poco, hemos tenido que arrancar estas plantas. Pues bueno, las raíces de amargura en este caso, es ya muy difícil arrancarlas. Otro peligro que tienen las raíces de amargura. Estas plantas por lo menos se veían. Pero es que las raíces de amargura que crecen para abajo no se ven, no se ven. Y no sabemos lo profundas que están. Y al no verse, adquieren un mayor peligro. Eso es cuando tú tienes una persona que no simpatiza contigo. Pero la ves venir. Sabes que te tiene odio, tal vez porque eres creyente, tal vez porque crees en Jesucristo y predicas el Evangelio, da igual la razón, pero tú sabes. Y cuando te enfrentas a él, dices, cuidado con este, cuidado, que sé que me buscará hacerme daño, cuidado con este. Pero claro, mucho más peligroso es aquellos que pasan por ser amigos tuyos y tú no detectas el odio que tienen hacia ti y hacia tu fe religiosa. Estos son más peligrosos que los anteriores. Pues bien, el problema de las raíces que crecen para abajo es que no se ven y no detectas el mal que están tramando contra ti. La gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios al impulso de su amor, la gracia de Dios ha sido el recurso para todos los creyentes en el pasado y también es nuestro recurso hoy. Sí, la gracia de Dios fue el recurso en el pasado.
Pero eso no pertenece solamente al pasado. La gracia de Dios continúa, es perseverante, lo sigue siendo en el día de hoy. El rey David había cometido un doble pecado que ya hemos comentado muchas veces, el de adulterio y el de asesinato. Y la gracia de Dios, previa confesión de su pecado de David, lo restauró, lo levantó en el pasado. Pero ¿y ahora en el futuro? ¿Y ahora en el presente? ¿Sigue estando con nosotros la gracia de Dios? Bueno, pues el Salmo 124, un salmo de David, él le dirá a Dios: Señor, si no hubiera sido por ti, a no haber estado el Señor con nosotros, vivos nos hubieran tragado. Él ahí se imagina a enemigos que están prestos a devorarle, pero también se acuerda que el Señor ha estado siempre con él, siempre, que le perdonó en el pasado y ahora en el presente. Me viene a la memoria ahora aquel himno que cantan los niños de la iglesia, de la escuela dominical, que dice: yo tengo un barco que navega por la mar, yo tengo un barco, Jesucristo es mi capitán. Y luego en el coro dice: si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Pero es que el Señor nos ha salvado de la tempestad en este barco que es Él, y nos sigue perdonando. Dice: si no hubiera sido por el Señor. A Pedro le pasó algo igual. Traicionó al Señor, pero el Señor lo miró y lo restauró. Y a cada uno de nosotros también. Y a cada uno de nosotros también. Noemí, tú que eres la que me acompañas aquí en los vídeos y me conectas, llevas ya muchos años de creyente. Todavía me acuerdo el día que te convertiste y el mensaje: ¿qué es un cristiano? Y te convertiste en la iglesia de Igualada, creo. Durante estos larguísimos años de creyente, ¿a ti te parece que el Señor te ha tenido que perdonar muchas veces? Sí, sí. ¿Algo más fuerte? Sí. Perfecto. Pues a mí también. Si no hubiera sido por el Señor. Quizá, queridos hermanos, tengamos amarguras secretas. Porque hay amarguras exteriores, públicas. No lo podemos disimular. Y los demás se dan cuenta. Pero también hay amarguras secretas. Amarguras que guardamos en el corazón. Tal como dijo Salomón. El corazón, dice Salomón en el libro de Proverbios, el corazón conoce la amargura de su alma, pero solamente las conoce el corazón, no salen afuera, no la conocen los demás. Queridos hermanos, mantengamos nuestra mirada puesta en Dios, tan solo en Dios, y en su Hijo, el Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 2, dirá: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sí, sufrió la cruz. Ya lo creo que sí. Solo Él. Solo el Señor puede aliviarnos, solo el Señor puede calmar las tormentas de nuestro corazón, solo el Señor puede aplacar las dudas y la rebeldía y liberarnos a su debido tiempo. Sí, a su debido tiempo. Esto le ocurrió al apóstol San Pedro. Y esto de que Pedro fue restaurado y liberado a su tiempo, pues aquella cobardía en Pedro
se convirtió en el punto más fuerte, es decir, del punto más débil al punto más fuerte. Y por eso, para ilustrar este vídeo, he querido grabar el mismo a la espalda de la cruz de Montigalá, aquí en Badalona, provincia de Barcelona, que creo que se verá allí arriba, la cruz de Montigalá, que está a mis espaldas. Finalmente, una palabra acerca de Pedro. Según los padres de la Iglesia, el apóstol San Pedro, imitando a su maestro, murió crucificado, al igual que el Señor Jesucristo, con la diferencia que el Señor Jesucristo murió así, cabeza para arriba y pies para abajo, mientras que Pedro lo crucificaron al revés, cabeza para abajo y pies para arriba. Menuda valentía la del apóstol San Pedro, que dejó de tener amargura, para vivir una vida de paz y de consuelo y de comunión con el Señor. Y dicho esto ya, queridos hermanos, vamos a terminar este vídeo con una oración al Señor. Señor y Padre, te damos las gracias, tanto Noemí como yo. Porque aunque es cierto que hemos vivido momentos de amargura ante situaciones difíciles que no entendíamos por qué nos venían a nosotros, sin embargo, posteriormente te pedimos perdón, como te pidió Pedro, como te pidió David, y como te piden todos los auténticos creyentes en ti. Gracias te damos, Señor, porque esta amargura tú la has transformado, la has cambiado en gozo, como dice muy bien, creo que es Isaías capítulo 12, que habla del gozo tuyo. Gracias, Señor, muchas gracias por ello. Solo nos resta, antes de terminar el vídeo, pedirte que tú lo bendigas, que cale hondo en los corazones de los creyentes, para que puedan seguir el ejemplo de Pedro, el ejemplo de David, y en los corazones de aquellos que no te conocen, para que dejen de ser incrédulos ante ti y probablemente la amargura que lleven en sus corazones desaparezca. Así pues, Señor, recibe nuestras gracias, ya que elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.